lo que quiero destacar es algo que nadie dice. Todo el mundo lo da por hecho, como siempre pasa. Cuando se critica, bien sea al gobierno o bien a un partido de la oposición, la costumbre de la prensa y de los intelectuales españoles es partir de las mismas bases, de la misma hipótesis de donde parte la crítica. Por ejemplo, todos consideran que es normal que Rajoy, ante un ataque de Tsipras, acusando al gobierno español de haber constituido con Portugal un eje de poder para hacer fracasar a Grecia, considera normal que le responda: sí, a mí me parece también normal. Lo que es completamente anormal, y nadie lo dice, es que acuda a un árbitro, a un superior, como si fuera Bruselas el superior de Rajoy. Eso es ridículo. ¿Por qué se dirige a Bruselas pidiéndole, quejándose? Eleva una queja. ¿Qué es lo que dice el representante español en Bruselas? Alfonso María Dastis Coesedo, en nombre del gobierno, se quejó formalmente ayer por la mañana a la Comisión Europea por las declaraciones del primer ministro griego, que acusaba a España y Portugal de querer hacer fracasar a los griegos, al gobierno griego. Y esto lo confirmó la representación permanente de España ante la UE. Pues bien, la Comisión Europea dijo que no tenía constancia oficial de la queja, aunque sí admitía estar al corriente. Cuando dice que no tenía constancia oficial de la queja, se refiere a la queja del gobierno griego, pero el gobierno griego no se ha dirigido a ellos, y la queja, quien se queja ha sido Rajoy. Esto es una redacción absurda, aunque sí admitió estar al corriente de ello, y recordó que aunque su papel es de mediador, hay voces constructivas y voces menos constructivas. ¿A quién se refiere? Este enredo, culpable Rajoy de haber acudido a una instancia que no tiene poder ninguno sobre el gobierno español ni sobre él, para que dirima un conflicto que ha ocasionado por el primer ministro, por el jefe del gobierno griego, que ha atacado sin justificación ninguna a España y al gobierno español. El gobierno español tiene que responderle a él directamente, pero no dirigirse a un superior inexistente para que llame la atención a Grecia. Bastante tienen los griegos con que le llamen la atención de que han mentido al pueblo. Esto es ridículo, es absurdo. Esto nadie lo dice, porque todo el mundo parte ya de una hipótesis donde no se ponen en juego los requisitos, los presupuestos de ese hecho. Y uno de los presupuestos es que acaso Rajoy puede obtener satisfacción en Bruselas, porque Bruselas va a reprimir al gobierno griego. Este infantilismo, este riesgo, toda la prensa no lo dice nadie, y le dan por supuesto que está muy bien que Rajoy haya protestado. Bueno, protestado a Grecia, que llama al embajador griego, que haga una protesta de verdad, no ese simulacro de protesta que es dirigir una queja a Bruselas. Esto es absurdo. Ahora, claro, y además Rajoy actúa a remolque de Portugal. ¿Por qué es Portugal la primera que ha protestado al gobierno griego? Yo no sé los caminos que ha elegido, ni me importa, porque no es mi misión criticar al gobierno de Portugal, pero sí es la mía poner en ridículo siempre que pueda al gobierno español, a la oposición española, porque no estoy de acuerdo, como sabe todo el mundo, con ninguno de los presupuestos, requisitos y elementos constitutivos del régimen de poder español. Y es normal que hagan todo mal, porque está mal concebido, mal construido, y no es democrático. Por eso es mi deber criticar todo lo mal que hacen, porque deseo su caída, su fracaso, no de España ni del pueblo español, pero sí de la oligarquía política que lo gobierna, del Estado de partido, porque es imposible que España levante la cabeza mientras levante la cabeza con dignidad y con acierto en la política económica ni internacional, mientras siga doblegada el pueblo y la libertad ante un Estado de partidos que es una oligarquía política que ha sacrificado la libertad política del pueblo español. No es que tampoco me haga ilusiones sobre la libertad del pueblo, pero sí sobre la libertad colectiva. Es decir, que el asunto de Grecia merece más comentarios. La crítica a Rajoy debe ser más profunda, porque es verdad que es indisimulable la alegría con la que de Guindos acogía el fracaso
del gobierno griego, de Chiripas, y la contención no podía contener su alegría de que le siguiera el cumpliendo hasta la última peseta. Pero ya dije ayer que el origen no es que querían, como dice Chiripas, que también es otro ignorante, no es, el origen no está en un supuesto deseo del gobierno español de castigar a Grecia o de... No, es en una reacción psicológica común y universal que se da especialmente en todas las personas individuales y en todos los colectivos que no están orgullosos de su vida, ni que están satisfechos, que están insatisfechos de sus realizaciones, y es que no admiten la injusticia comparativa. Si se quiere fusilar a uno, que fusilen a todos. Si se contrata, y puse como ejemplo la parábola de la contratación del viñador en el Nuevo Testamento, la parábola de Jesús, que paga el mismo sueldo a los que contrata en el mercado para ir a laborar la viña, bien sea al que contrata a la mañana, que a la hora mediodía, que a la hora nona, y que les paga el mismo sueldo. Esto es insoportable. Esa palabra no la hay quien la pueda comprender. Tendrá motivación. No es el momento de que yo la explique, porque sus explicaciones son desde luego de orden religioso, pero desde el orden de la justicia conmutativa no tiene explicación, porque cada jornal tiene que responder justo o injusto a un mismo tipo de trabajo. No se puede pagar un jornal distinto, el mismo jornal, a personas que trabajen 3 horas, 6 horas o 12 horas. Eso es, desde el punto de vista de la justicia distributiva, imposible, porque hay una injusticia. Pero es que menos explicación tiene desde el punto de vista de la justicia conmutativa. Porque el doudes, ¿cómo le va a dar lo mismo al que trabaja 3, 6 o 12 horas? Si da uno un trabajo, da el doble, da el triple, da el cuádruple. Luego no hay doudes, no hay conmutación del mismo esfuerzo. Las prestaciones no son recíprocas, no son iguales. Y esas pasiones, la explicación religiosa no lo de, porque depende de la voluntad del Señor. De por qué te metes en camisa de 11 varas, no. ¿Por qué si yo quiero darle algo soy libre de hacerlo? Eso, claro, es poderío del Señor y está bien en Dios y en la religión, pero no en la tierra. Esta es la razón por la cual Rajoy, Portugal, Irlanda han sido los más duros e exigentes en las reuniones internas de la UE para pedir a Alemania, para pedir al Banco Central, para pedir al Fondo Monetario Internacional, es decir, a sus representantes, no para pedirles, para expresar delante de ellos el deseo de los pequeños que se han visto obligados a cumplir al 100% las normas comunitarias para recibir los rescates o las ayudas, pues quieren que Grecia cumpla lo mismo que ellos, como la parábola del viñador, lo mismo, no porque tengan especial odio al pueblo griego, eso no es verdad, ni porque quieran hacerlo fracasar, eso no es verdad, eso son interpretaciones de pobre hombre como es Chiripas, que es un pobre hombre, que no tiene inteligencia, y no digamos el metrosexual de su ministro de Hacienda. Eso es horrible, que están... pero si es que si queremos ver de cerca cuáles son las actuaciones de Yanis Varoufakis, veámoslo. ¿Qué fue lo que hizo Varoufakis de la falta de educación, falta de cortesía y falta de inteligencia política, de maltratar al punto de no levantarse, no saludar al jefe del Eurogrupo? Eso es una falta de talento político, no de chulería. Claro que de chulería, por supuesto, pero los griegos podían estar muy contentos de ver que su ministro maltrataba a la troika, maltrataba al Eurogrupo, pero en ese momento tenían que estar pensando: ya hemos perdido la batalla, ya no podremos obtener nada de esto a los que maltratamos. Y esa inteligencia del pueblo por sí mismo, abandonado sin dirigentes, la tiene. Pero cuando pone su esperanza en unos dirigentes de la categoría de estos chuletas, como han sido los que han dirigido el asunto griego, el pueblo no tiene crítica.
y estaba satisfecho, contentísimo. Muy bien, mira cómo maltrata a la troika. Ya era hora de que alguien verdaderamente, un hombre, viniera a poner las cosas en su sitio. Por eso no queremos mujeres aquí, queremos hombres, una mujer no viriles, porque es un macho. Pues se mira lo que ha hecho Varoufakis. En primer lugar, pedir reparaciones de guerra a Berlín. Escucháis bien, pero sabrán los griegos lo que están haciendo, queriendo obtener algo de Alemania y exigirle que paguen reparaciones de guerra por la ocupación nazi. Pero es que también dijo Varoufakis, este admirable Varoufakis, llegó a decir que la situación italiana es similar a la griega. Pues ya están dispuestos con los italianos. ¿Qué importa que el gobierno italiano, demagogos, igual que el holandés, el francés, demagogo, cuando lo reciben a Chiripas o a la delegación griega, manifiesten que quieren ayudarle, que pueden ser mediador, que se ofrecen? Esas son palabras diplomáticas que todo el mundo conoce, que no significan nada. Y en Grecia las ha ingeriado como que Holanda, Italia nos apoya. ¿Sí? ¿Por qué toman los acuerdos por unanimidad? ¿Por qué Francia e Italia han actuado exactamente igual que España? ¿Por qué salvan que los amigos de los griegos son los franceses y los italianos? Se han actuado exactamente igual que españoles y portugueses. ¿Por qué? Pues porque no se fijan, nada más que de todo es mentira. Las palabras diplomáticas le han pasado la mano por el lomo a los griegos para no darle ni un euro. Eso es lo que ha hecho Francia e Italia. España ha hecho como Portugal y como Irlanda, decir lo que nosotros hemos pasado, que lo pasen ellos. Que si nosotros hemos tenido que cumplir unos requisitos de déficit, que ellos los cumplan. Que si nosotros hemos tenido que rebajar, que ellos rebajen los gastos suntuarios o los gastos improductivos, o si están pagando demasiado o gastando más de lo que deben. Pues eso es lo que ha hecho. ¿Y quién es el responsable de ese fracaso griego? Chiripas en primer lugar y Varoufakis en segundo lugar. Menos mal que Varoufakis ya no cuenta ni pincha, ya han sido apartados. Pero Chiripas continúa ahora, ¿cómo? Pues que dé cuenta al pueblo griego de que por qué le pedía una renta universal, por qué le pedía volver a contratar a los funcionarios despedidos, por qué en las elecciones le garantizaba que ellos iban a conseguir eso, por qué dijo locuras, cosas que no se podían cumplir, por qué prometieron en el programa electoral, por qué prometieron cuestiones y contribuciones que no dependían de la voluntad de los griegos, ni de la del gobierno ni de la del pueblo, no del que hace la promesa, ni el pueblo tampoco puede cumplir lo que decían. La culpa 100% es del gobierno griego. Es más, yo pienso que hace menos daño a un pueblo un gobierno de ladrones que un gobierno que levanta al pueblo bajo consignas demagógicas imposibles de cumplir, porque la frustración del pueblo es absoluta, el odio al resto del mundo es total y la falta de comprensión y de la humanidad y de solidaridad es irrecuperable en un pueblo que ha sido engañado por sus dirigentes, haciéndoles creer que pueden conseguir lo que es imposible de conseguir porque no depende de los gobiernos, sino de terceros países. ¿Quién puede prometer al pueblo algo que él no tiene? ¿Por qué no le han prometido devolver a...? Y eso hubiera estado justificado, que lo hubieran al gobierno, el gobierno de Chiripas hubiera prometido al pueblo que ellos iban a conseguir que el Reino Unido, el Museo Británico, devolviera todos los tesoros de la antigua Grecia. Y a Alemania igual a todos, que lo volvieran, porque eso tampoco lo hubiera conseguido, pero por lo menos tendría un cierto fundamento y hubiera puesto en un apuro muy serio a los países que expoliaron, que se llevaron, que robaron de Grecia tesoros de un valor incalculable, de verdad incalculable, y que ahora están ahí. Bueno, pues, ¿por qué no? No, ahora ha ido a qué, a lo fácil, a decir la troika, ¿para qué? Para aceptar ahora que se llame la troika, que sigue siendo la troika, porque aunque sigue instituciones, la gente sigue siendo la troika. Prueba de esto, ¿cuál es? Que el pueblo griego está rebelado, haciendo manifestaciones y revueltas peligrosas, con incendios, con altercados permanentes cada día. ¿Contra quién? Contra el gobierno que le ha prometido lo imposible.
Aquel que lo ha engañado ahora tiene Sirpas tenía un problema exterior, la UE, ahora tiene dos problemas, que la UE es el mismo que tenía, y ahora además tiene un problema interior, que es cómo calmar al pueblo griego después de haberlo engañado, porque ha sido engañado. Y entre la situación exterior, pero ¿qué es lo que tiene? Que le quedan 2 meses. Si ¿qué es lo que ha ganado? Es verdad que ha ganado un plazo de 2 meses, pero si hubiera ganado ese plazo de 2 meses para mejorar su situación, bien, pero es que no lo va a mejorar. Es que al final de abril va a estar peor que estaba hace 2 meses. Y entonces, ¿qué ayuda va a pedir entonces? Entonces, ¿va a volver a la quita? Que ya no. ¿Qué va a hacer? Todo este problema creado, ¿qué es lo que lo ha creado? La insensibilidad moral, la insensibilidad internacional de los dirigentes griegos, que creen que pueden culpar a los extranjeros de los atrasos, de la ignorancia, de la miseria, de la falta del pueblo propio. Y acudir a un enemigo exterior no es lo que Rajoy diga, es que ellos han culpado a quién, al euro. Pues salte de él, a ver si te atreves. No, ahora están temblando. Si el culpable es el euro, venga, fuera, dile que te sale. No se atreven. Y claro, como la Unión Europea, por razones políticas, tampoco le interesa que ninguno de los miembros de la UE salga del euro, pues ahí lo tiene dispuesta a ayudarle en algo que sea posible. En cambio, lo que la Unión Europea no era posible es que diera lo que le pedían. Ni quitas ni esperas. Lo demás, cambios de nombre, sí. Y ahora, en esa situación en la que está hoy Grecia, en una situación dificilísima, y Rajoy no ha salvado la cara. Rajoy, al protestar ante Bruselas, ha hecho el ridículo, porque el propio ridículo de que el señor Alfonso María Dasnis Quesedo es un criado que ha entregado una carta de su señor pidiéndole a Bruselas que le regañe a Grecia. Este es el ridículo tan grande de Rajoy, que no sabe ni dónde está, que ha conseguido con ello. Nada. En cambio, sí que la situación griega perjudica muchísimo a la opinión interior española, que está apoyando a Podemos. Eso sí que la perjudica. Y a Izquierda Unida también. No porque perjudica más a Podemos que a Izquierda Unida. Podemos ha hecho alarde de la amistad con Alexis, que para mí Alexis es Tocqueville, no es otro. Yo no conozco ningún Alexis memorable que Tocqueville. No, hombre, otro Alexis también en la literatura. Pero, ¿cómo puede Podemos ahora presumir de su amistad con Grecia, que hace el ridículo, que ha fracasado, que va a fracasar y que está abocado a unas próximas elecciones porque no tiene salida el gobierno griego actual, dado que se ha metido en un callejón que no tiene salida? Si es que él solo ha entrado en un callejón oscuro y no tiene salida. ¿Y Podemos qué hace? Apoyarlo. Bueno, ya veremos luego cuando hablemos en otras situaciones de Podemos, cuando lleguemos a Venezuela, a la situación de España con Venezuela. Pero con relación a Grecia termino diciendo que Rajoy ha hecho el ridículo. Primero, acusando, dándose por aludido por el ataque de Sirpas. Segundo, su única respuesta era dirigirla mucho más duro de lo que ha sido a Sirpas, diciendo no que disimule su fracaso inventando enemigos exteriores, porque ¿cómo Grecia va a creer que el pueblo español o portugués son enemigos suyos? Eso es imposible, porque los enemigos son las potencias grandes. España no tiene ninguna aspiración de dominio ni de influencia sobre Grecia. Eso es ridículo. Entrar en el juego de Tsipras, Rajoy no tenía que entrar. Es simplemente decir, hemos tomado un acuerdo por unanimidad. Y a usted no le puedo consentir que ante la opinión pública internacional quiera disculpar su fracaso, su fracaso personal y de su equipo, que no han sabido negociar con dignidad, puesto que han ido insultando. Y usted es un maleducado que no le contesto en ninguna instancia internacional porque no la hay. Y a usted no tiene más que haber dicho que es una falta de educación y que estaba mintiendo, que España ha exigido a Grecia lo mismo que ella ha hecho. Es decir, yo lo que he cumplido, lo que nos han exigido a mí es lo que yo pido que hagáis vosotros, como a Portugal, y nada más. Pero se ha metido ya en reflexiones para las que no está capacitado, como es esa. No, sí estaba capacitado, porque ha vivido el franquismo. Y él era un franquista de Fraga.
y conocía perfectamente que Franco siempre acudía a la judeo-masónica alianza permanente contra España. Claro que Rajoy sí que sabe de eso. Por eso le ha salido la herida propia, hablando de inventarse un enemigo. Eso es lo que tú quisieras. Pero Grecia no es enemigo nuestro, ni del pueblo español ni tuyo. No hay más que responderle con dignidad y muy lacónicamente, sin darle demasiada importancia.